Tenemos hambre. En un pequeño y aislado pueblo rodeado de bosques oscuros vivía una comunidad que llevaba una existencia tranquila y pacífica. Pero un invierno particularmente duro azotó la región, dejando a los aldeanos sin alimentos ni recursos. A medida que la desesperación y el hambre se apoderaban de ellos, algo siniestro comenzó a acechar en las sombras. Una noche, cuando la luna llena brillaba en lo alto del cielo, los aldeanos comenzaron a escuchar extraños ruidos provenientes del bosque. El sonido era como un susurro inquietante, indistinguible pero inquietante. A medida que la noche avanzaba, los ruidos se hicieron más fuertes y parecían acercarse cada vez más al pueblo. Al día siguiente, los aldeanos descubrieron que algunos de sus animales de granja habían sido brutalmente asesinados. Sus cuerpos estaban mutilados y desgarrados como si hubieran sido devorados por una bestia salvaje. El miedo se apoderó de la comunidad, ya que se dieron cuenta de que algo malévolo y hambriento los acechaba en la oscuridad. Con cada noche que pasaba, los ataques se volvían más audaces y violentos. Los aldeanos vivían con miedo constante, barricando sus puertas y ventanas temiendo el momento en que el hambre nocturna los encontrara. Las noches eran llenas de gritos y aullidos desgarradores mientras la criatura se alimentaba de su desesperación y miedo. A medida que el hambre y la paranoia se apoderaban de ellos, los aldeanos comenzaron a señalarse unos a otros con sospechas. La desconfianza y la locura se apoderaron de sus mentes mientras algunos incluso consideraban la posibilidad de recurrir al canibalismo para sobrevivir. Una noche, un grupo de aldeanos valientes decidió enfrentar a la criatura que los atormentaba. Armados con antorchas y armas improvisadas, se adentraron en el bosque oscuro, decididos a poner fin a su pesadilla. Pero ninguno de ellos regresó. La criatura, hambrienta y sedienta de sangre, se alimentó de los valientes aldeanos, dejando solo rastros de destrucción y desolación a su paso. El pueblo quedó sumido en el caos y la desesperación, sin esperanza de escapar de las garras de la criatura hambrienta. Los pocos sobrevivientes restantes se reunieron en la iglesia del pueblo buscando refugio y protección. Rezaron y suplicaron a cualquier poder superior que los salvara de su oscuro destino. Pero la criatura no mostraba piedad ni compasión. En medio de la noche, cuando la criatura se acercaba cada vez más al pueblo, los aldeanos se dieron cuenta de que no había escapatoria. La criatura había despertado un hambre insaciable que solo podía ser satisfecha con sus vidas. En un último acto de desesperación, los aldeanos decidieron enfrentar su destino juntos, en lugar de permitir que la criatura los devorara uno por uno. En la oscuridad de la noche, los gritos y los alaridos llenaron el aire mientras la criatura se abalanzaba sobre los aldeanos. Sus vidas se extinguieron en un mar de terror y agonía, mientras el hambre insaciable de la criatura finalmente era satisfecha. El pueblo quedó en silencio, envuelto en la oscuridad y el miedo. El hambre había sido saciada, pero a un costo terrible. La historia de «Tenemos hambre» se convirtió en una advertencia escalofriante sobre los peligros de la desesperación y el hambre, recordando a todos que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad debe aferrarse a la esperanza y la solidaridad para sobrevivir.